¿Continuamos con esto? No. Ajá. Puede que un accesorio no sea compatible. Sí, siempre me pasa. Puede, pero ya le puse que ok. ¿Qué es eso? Ándale. Ese. ¿Qué? Déjame ver si este alcanza. Ahí está. Ok, podemos entrar. Sí. ¿Entro yo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al instructivo. Como todos los jueves ya estamos aquí, Mariani Silveira y una servidora, Sandy Bracho. Me sonaste a chiquillos y chiquillas. Niños y niñas. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes este día, que ya en algunas escuelas están los festejos de Día del Niño. En la educación especial más venimos súper cansados por lo mismo. Es un poco agotada. Sí, ya empiezan las festividades, porque Día del Niño, luego Día de la Madre, Día del Maestro, ya vámonos, recio. Y bueno, pues hoy tenemos un tema, yo creo que escabroso. Escabroso. Nos da miedo, ¿no? Sí, Nos da sí, miedo sí. hablar de eso, y pues más con los niños, ¿no? Si para nosotros es difícil y si como adulto es no solo hablarlo, vivirlo y entenderlo, pues sí, para los niños es mucho más difícil y sobre todo porque, como hemos hablado ya, siempre tratamos como de ocultar, son esos temas que tratamos de ocultar, Sí. o de minimizar cuando de los niños se trata, entonces... Y nos cuesta trabajo, o sea, es que es todo, ¿no? Como nos cuesta trabajo a nosotros hablar de eso o pensar en eso, tenemos como muchos tabús como sociedad de, es que si lo mencionas va a pasar, lo vas a llamar, ¿no? Vas a llamar. Entonces, si es así con los adultos, pues, digo, si así es con nosotros, pues más nos cuesta trabajo hablarlo con nuestros hijos, ¿no? Imagínate mucho. No sabemos cómo manejarlo. Bueno, pues el tema de hoy es... Taran, taran, hablando de muerte con los niños, justamente. Y pues en el mismo tenor, Sandra, me gustaría que nos pudieras decir, decíamos, ¿no? Que esto de evitar la muerte, ¿qué tan sí, qué tan no? ¿Qué tanto se oculta? ¿O qué tanto solo se maquilla? ¿O qué tanto hablamos netas? Pues no la hablamos. Muchos papás, hablando de papás e hijos o de abuelos, tíos, etcétera, con los niños, muchos de nosotros como adultos evitamos hablar de la muerte con los niños o con nuestros hijos. O en algún momento de la vida nos enfrentamos, bueno, como seres humanos en algún momento nos enfrentamos a la muerte, ¿no? Claro. O sea, siempre te va a llegar un momento de enfrentarte a la muerte de una persona o de un ser querido o de una mascota o de alguien, ¿no? Obviamente la pérdida de una persona es un duelo, como la pérdida de otras cosas. Una persona o un ser humano que vive una pérdida, en este caso la muerte, siempre pasa por un duelo. Y bueno, pues en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a ello, y como papás también nos enfrentamos en algún momento a ayudarles, ¿no? A enfrentar la muerte de nuestros hijos. Entonces, los papás lo que a veces no entendemos es que aunque evitemos hablarlo, la verdad es que en algún momento tendremos que hacerlo. Y creo que muchos es nuestra responsabilidad, ¿no? No Totalmente. solamente es, bueno, pues no quiero, no puedo, sino que es nuestra responsabilidad informarnos y trabajar al respeto para darle la seguridad a los niños de que está bien hablar de esto, de que es necesario hablar de eso y de que ellos también puedan sentirse cómodos ante esta discusión, ¿no? Totalmente. Ahora, cuando se muere algún familiar o un amigo, o con los niños a veces hasta el primer enfrentamiento que tienen con la muerte es una mascota. Sí, generalmente el pez. Exacto. O el perrito, ¿no? O el conejito, sí. O el pollito. Obviamente como adultos o como papás no sabemos qué decirles. Y lo que vamos a ver hoy es cómo podemos explicar lo inexplicable a los niños, ¿no? Es como muy complicado para nosotros, decía yo, como adultos. En realidad nuestra cultura, creo yo, eso es un pensamiento personal, que tenemos una doble moral con la muerte. Porque si nuestros antepasados era como respetar la muerte y aceptar la muerte, después como que no la aceptamos tanto y como que sí jugamos, pero como que nos cuesta trabajo, y entonces estamos como un rollo ahí de siento yo como que de doble pensamiento, de doble moral sobre la muerte. Entonces, bueno, pues es cierto que hablar de ello
hablar de la muerte no resuelve los problemas. Es decir, si yo le hablo a mis hijos de la muerte, aunque no hayan tenido una situación de pérdida de una persona, no resuelve el que alguien no se muera, por ejemplo, o que el niño no sienta a su abuelo o a su abuela o a su papá o su mamá, etcétera, ¿no? Pero sí, si se habla, podemos estar creando, o podemos más bien, si no se habla, más bien, podemos estar creando tabús y limitaciones a la hora de comprender el significado de la muerte y los sentimientos que esto genera. Hace 2 programas hablamos de las emociones y casi es lo mismo. Así es. Porque obviamente, pues cuando tenemos una pérdida de un ser querido, de una persona cercana, pues se mueven muchas emociones alrededor. Pasas por un duelo, el duelo mueve emociones, cada etapa del duelo es diferentes emociones las que con las revolverlas, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, nos cuesta trabajo hablar de las emociones, nos cuesta trabajo entender las emociones, porque con la muerte es casi lo mismo. Claro. Nos cuesta trabajo enfrentarnos y entonces, bueno, sí es importante saber que con los niños tenemos que hablar. Y volvemos al punto, ¿no? Justamente hablar de algo que a nosotros nos mueve, de que a nosotros nos puede, que a nosotros nos impone, pues ante alguien que buena o malamente consideramos más vulnerable o con menores herramientas para digerirlo o para entenderlo, pues se complica más la cosa, ¿no? Y la triada se vuelve complicada. Entonces, Totalmente. pues creo que ahí es un poco también confiar en que los niños a su nivel, a su manera y a su estilo lo van a lograr y tienen que lograrlo, y a manera de que nosotros sepamos manejar nuestras emociones, ellos van a aprender a modelar las suyas. Así es. Por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué argumentos o qué palabras vamos a ocupar para explicarle a los niños esto? Es importante que estemos conscientes o que sepamos que los argumentos y las palabras dependerán, y el momento también, porque les digo, es importante a veces hasta hablarlo sin importar que no haya una situación de muerte, ¿no? De pérdida de un ser querido. Es importante también saber, por ejemplo, tengo una hija de 4, casi 5 años, y a lo mejor no he hablado nada de muerte con mi hija, ¿no? Supongamos. Bueno, podría ser un buen momento, a lo mejor ahorita que estoy escuchando este programa, cuando termine, no se vayan antes. No, aguanten. Pues ver qué es lo que mi hija, aunque esté chiquita, sabe de la muerte o piensa de la muerte en este momento. Claro. ¿No? O sea, que sin dar mayor explicación. No, sin nada, o sea, preguntarle, oye, ¿qué es la muerte? ¿Tú sabes qué es la muerte? ¿O sabes cuando se muere alguien? O algo así. Cuando alguien se muere. Nada más para ¿Qué es la sondear, muerte? ¿no? Claro. Si lo he hecho, pues qué padre, lo he hecho y cómo lo toman. Si lo han hecho, platíquenos, mándenos sus experiencias. Recuerden que el 52 12 51 51 está abierto para recibir todas sus historias. Y justo, ¿no? Hagan el experimento. Totalmente. Entonces, bueno, los argumentos y las palabras y el momento dependerá de la edad que tengan nuestros hijos. Sí tiene que ver con la edad. Dependerá también de nuestras propias experiencias, creencias, sentimientos y circunstancias. Obviamente, pues cada situación que encaramos es de alguna manera diferente, como decíamos, ¿no? Cada persona vive las cosas diferentes. Ahora, yo tuve una pérdida, por ejemplo, yo tuve una pérdida de mi mamá y todavía a la fecha, después de los años que sean, generalmente después de un año, ya, o sea, el duelo sano es un año. Cuando va después de un año y pasan muchos más tiempo y todavía no lo supero, siento que me cuesta trabajo, sigo llorando, sigo en alguna etapa del duelo, es importante pedir ayuda. Entonces, supongamos que yo viví una pérdida y yo me doy cuenta que todavía no puedo con esa pérdida a pesar del tiempo que haya sido, y tengo un hijo o tengo unos hijos, es importante, y entonces mi reacción y mi manera de estar con mis hijos va a ser totalmente diferente y movida por una emoción que a lo mejor no estoy sabiendo dominar. Exactamente, y entonces eso les puede causar a mis hijos angustia, ¿no? De por qué mi mamá está así. Acuérdense que siempre es importante que los niños sepan, ¿no? Sabes que sí me cuesta mucho trabajo y todavía me siento triste por la pérdida de bla. Entonces, los niños ahora es importante ver esto que, como comentaba Marian, y a veces se dice que, o pensamos que los niños no van a entender. A mí me llaman varios pacientes que me dicen,
es que no le dije nada a mi hijo porque está chiquito, cuando esté grande ya le diré, ¿no? Pero el niño ya... Te lo ocultan. Pero el niño ya percibió todo lo que pasó en casa, o ya Claro. te percibió que no llegaste 2 noches, o que no llegaste una noche, o que te estás triste, Triste, o que el abuelo ya no está, o que el tío ya no está. O sea, los niños perciben, ¿no? O sea, Así a es. lo mejor no entienden, o parecería que no entienden como un adulto, pero los niños perciben. Entonces es importante también tomar eso en cuenta. Claro. Los niños tienen conciencia de la muerte mucho antes de que nosotros nos demos cuenta. Casi todos los días los niños ven situaciones de la muerte, algunos, por ejemplo, en la televisión, en los periódicos, en los videojuegos, en los videos, en los dibujos animados. Los niños ya están, a lo mejor yo diría que un poco más que antes, como con más conciencia de la muerte por los programas y las caricaturas, ¿no? Entonces, la muerte está presente en los cuentos de princesas, por Claro. ejemplo, en los cuentos de hadas. La muerte es parte de la vida cotidiana, y si permitimos a los niños hablar con nosotros sobre la muerte, estaremos brindándoles la información que necesitan. La seguridad. Pero te digo una cosa, estamos en una era, me han tocado mamás, por ejemplo, que ya evitan esos cuentos por no enfrentar a sus chicos a la muerte. No, ¿cómo le voy a enseñar Caperucita? ¿Cómo le voy a enseñar Blancanieves? ¿O cómo le voy a enseñar si hay muerte? ¿Y cómo le voy a enseñar que se muere y va a querer, si le enseño de la muerte va a querer matar? No, o sea, no va así. Pero actualmente, y si tú te das cuenta como el cambio que ha habido de los cuentos, de las películas de antes, de nuestra época, a la época actual, ya no se abordó tanto el tema de la muerte. Como que ha perdido significado, salvo la película que salió ahora de Disney, la de Coco, que aborda la muerte desde la tradición mexicana. Y que, si te fijas, no habla tanto de muerte como tal. O sea, sí son las calabritas, sí son, pero es más bien como la desaparición del plano existencial, porque así tal cual la muerte no te lo da a entender tan claramente, yo creo. Es la ofrenda, es la calaverita, pero ¿qué pasa? Y el sentimiento y la emoción no se aborda tan Y fíjate profundamente. que ahora que comentas eso, mi hija, ¿vamos a contar? Ujú. Mi hija me decía, cuando vimos Coco después, como que yo que le cayó el 20, y decía, oye, pero ¿Héctor está vivo o está, o sea, como Está que vivo, dónde está muerto, exacto. ¿Y dónde vive? O sea, como que sí, tienes toda la razón. Cuando ellos son más conscientes, obviamente, yo la verdad es que he hablado de ese tema desde chiquita a mi hija. Cuando los niños son más conscientes, empiezan a entrar en esta parte de no me están aclarando bien qué onda, ¿no? En cosa de la película. Entonces yo, por ejemplo, le dije, pues está muerto. Claro. O sea, en realidad está muerto y hay según la tradición y ya le... Ya vámonos a corte. Vámonos Me a olvidé corte. por un segundo. Ahorita regresamos con este tema que da para mucho. No se despeguen, inviten a sus amigos, a sus familiares y ahorita volvemos. www.radius.com o síganos en el instructivo. Regresamos. Sé que todavía tenemos un minuto. No, se me super fue. Hola Laura, Andrea, Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Saludos, te voy a cortar. Este- Un segundito, no mandé lista de difusión.